las que si ustedes tienen como la sospecha diagnóstica de que el paciente tiene una hepatitis, generalmente las causas más frecuentes de la hepatitis va a ser la viral. Y es por eso que tenemos que entenderlo. Ustedes saben que existen 5 tipos de virus de hepatitis. Pero antes de eso vamos a ir viendo las causas. Dentro de las causas pueden ser infecciosas, que como les digo, las virales son las más frecuentes. En niños, por ejemplo, la hepatitis A va a ser la más frecuente, ya en adultos, por las vías de transmisión, la hepatitis B. En las bacterianas también puede causarnos la leptospirosis o la salmonelosis. En las parasitarias ya son menos frecuentes, el alcoholismo y los medicamentos. Esto ya lo saben, entonces algo importante que igual hay que mencionar es la presentación clínica. En las hepatitis, estas pueden en algunos pacientes ser asintomáticas, en otros pueden llegar a ser incluso portadores. Después de la resolución, o bueno, estas personas más bien no tienen una resolución completa, sino que tienden a ser portadores, ¿ya? La hepatitis aguda que tiende a resolucionarse y la hepatitis crónica que la crónica puede ser muy grave y llegar a una cirrosis, como van a ver. Ahora, este término de la hepatitis fulminante es importante porque un 0,1% de los pacientes que tienen hepatitis A pueden llegar a una fulminante. Como vamos a ver, la hepatitis A es generalmente autolimitado y benigno, pero un porcentaje pequeño puede hacer una fulminante y la fulminante llega a la muerte. Eso en el caso de hepatitis A. La hepatitis B, más un porcentaje un poco más grande que la hepatitis A, puede llegar a ser una hepatitis fulminante, ¿ya? Ahora, el mecanismo de lesión de las hepatitis virales, esto es importante, ¿ya? Por un lado, hay una lesión directa celular, va a haber daño en los hepatocitos. En cambio, en la respuesta inmunitaria, esta va a ser importante también porque en la respuesta inmunitaria es donde nosotros vamos a poder observar la elevación de las inmunoglobulinas. Esta respuesta inmunitaria va a ser la que ocasiona la inflamación, la necrosis. ¿Ya? A su vez, esta respuesta inmunitaria puede cursar con un daño celular y una eliminación viral. En cambio, la marginal que va a tener una menor probabilidad de eliminación viral y esta marginal es la que generalmente puede llegar a un estado portador o a un estado crónico. Ahora, ¿qué decimos? Que en el cuadro agudo cursa de 2 a 3 semanas. En el de recuperación completa, la hepatitis A va a tener una resolución de 9 semanas. En cambio, la B hasta 16 semanas. No todos los tipos de hepatitis van a llegar a un estado portador o incluso un estado crónico. En el estado Auxi, portador, ¿sí? ¿está presentando? Disculpe. Sí. No se está viendo la presentación. ¿Ahora sí se está viendo? No. Ya. Creo que es porque estoy grabando. Entonces, no sé si alguno de ustedes podría grabarlo me pasa después para sus compañeros. Sí, sí, lo estoy grabando yo, Auxi. Ya. Entonces, ¿se está viendo? Ahora sí. Todavía. Ay, no. A ver, esperen un ratito. Ahora sí. Ahora sí. Ay, no. Ahora sí, chicos. Sí, sí, Auxi. Sí, Sí, sí ahora lo sí. grabé. Ah, ya, súper, súper, súper. Entonces, les voy a pasar este resumen, no se preocupen. Aquí están las causas, es lo que ya hemos explicado.
de la fulminante tienen que tener en cuenta. Yo les decía que la hepatitis A es autolimitada y generalmente benigna, pero un pequeño porcentaje puede llegar a ser la fulminante. Y lo grave de la fulminante es que pues puede llegar a ser mortal y puede llegar a matar a nuestro paciente. Ahora, también lo que les mencionaba es que no todos los tipos de hepatitis llegan al estado crónico y tampoco al estado portador, ¿ya? Los tipos que llegan a ser hepatitis crónica son el B y el C principalmente. Entonces, recuerden que el C, por ser C, puede llegar, o sea, empieza con C, ¿no? De crónica, de cronicidad, y la B también. Y de igual manera, estos tipos de hepatitis pueden llegar a un estado portador. Ahora, esto es igual lo que les mencionaba. La hepatitis aguda, que generalmente se va a resolucionar de 2 a 3 semanas, la hepatitis crónica mayor a 6 semanas, que puede ser por un lado fulminante, llegando a la muerte. La crónica a la cirrosis y posteriormente a una insuficiencia hepática. Ahora, vamos a ver que en las hepatitis van a cursar como con un cuadro. Su historia natural de la enfermedad cursa con un estado prodrómico, un estado ictérico y un estado de convalecencia. Y esto es importante entenderlo, porque el estado prodrómico son los síntomas iniciales antes de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, en acá va a ser un poco difícil llegar al diagnóstico y generalmente van a cursar con fiebre, escalofríos, malestar general, dolor abdominal, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, diarrea, etcétera. Y en aquí igual lo importante es que van a estar elevadas las aminotransferasas, tanto la LT como la ST. En el ictérico va a ser característico que se aumenta los niveles de bilirrubina. ¿Ya? Y este cuadro ictérico aparece de 5 a 14 días después de que el paciente tiene contacto con el virus. En este cuadro ictérico va a aumentarse estos síntomas, ¿sí? Pero lo más importante es que existe una ictericia, ¿ya? Una ictericia notable y la hepatomegalia o incluso la hepatalgia, o sea, va a haber dolor en la región del hígado. En la convalecencia se refiere a la recuperación, como dice. En esta etapa va a desaparecer la ictericia, va a recuperar el apetito el paciente, porque en el pródromo la persona tiene anorexia, incluso, ¿ya? Y la mejoría general. Ahora vamos a estudiar los tipos de hepatitis. Como hemos dicho, vamos a hacer este cuadro diferencial junto con ustedes, ¿ya? Entonces, tenemos el virus de la hepatitis A. La vía de transmisión es fecal-oral. Al igual que el virus de la hepatitis C, su vía de transmisión es fecal-oral. La hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D, vemos que las vías van a ser parenterales, parenteral. La hepatitis B puede transmitirse por vía vertical e incluso por vía sexual. Ahora vamos a hablar de cada una. El hepatitis A es un virus, es un virus de RNA. Este virus no tiene una envoltura, entonces lo vamos a dibujar así. Es un virus RNA que no tiene envoltura. Generalmente hace cuadros agudos o bueno, autolimitados y benignos. Autolimitados y benignos. Además, este virus de la hepatitis A se ha visto que el periodo de incubación puede ser de 14 a 28 días, eso menciona el lateo, pero también podemos decirlo de manera más fácil que es de 15 a 30 días su periodo de incubación, ¿ya? Ya, ¿qué podemos decir respecto a este virus? De igual manera, tiene las 3 fases que hemos mencionado, el periodo prodrómico, que es el inicio, el periodo de ictericia y el periodo de convalecencia. ¿Ya? En el pródromo, los síntomas que hemos mencionado, anorexia, fiebre, dolor estomacal, etc. Ya posteriormente, algo igual que tenemos que ver es que estos pacientes van a tener las heces colúricas, que nos tiene que alarmar y hacer pensar en que puede cursar con una hepatitis A. La serología, para el diagnóstico, la serología va a ser muy importante. Ahora, si pensamos, hemos hablado de un mecanismo directo y un mecanismo inmunitario. Entonces, en el mecanismo inmunitario podemos hablar de la serología. En la serología
tenemos que entender respecto a los anticuerpos, qué es lo que forman a partir de los antígenos, ¿ya? Entonces, en el virus de la hepatitis A vamos a tener principalmente dos anticuerpos, que serían los IgM y los IgG. Lo que tenemos que entender aquí es que inicialmente estos de virus de hepatitis B, entonces vamos a hacer aquí un cuadrito, ¿ya? Inicialmente, lo que se va a elevar, ustedes van a ver que va a ser el ADN viral. El ADN viral sería de la hepatitis A en este caso. El ADN de la hepatitis A. Inicialmente. Ahora, tenemos los anticuerpos contra el hepatitis A. Estos anti-hepatitis A tenemos de dos tipos, que va a ser, como hemos dicho, el IgM y el IgG. Sabemos que el IgM es agudo, ¿ya? Y sabemos que el IgG es crónico. Entonces, inicialmente, en las primeras semanas, lo que se va a elevar es el IgM, mostrándonos que el paciente está cursando por una enfermedad aguda. En cambio, posteriormente se va a elevar el IgG. El IgG nos va a decir que la persona ha pasado por una hepatitis A, ha tenido una infección, o sea, previo. Entonces, para el diagnóstico, lo que yo pido sería, en el virus de la hepatitis A, sería el IgM, porque el IgM me está diciendo que la persona está en un proceso agudo, ¿ya? Eso es respecto a la serología. Y ahorita ya vamos a ir explicando de la hepatitis B, que es más complicado. Como hemos dicho, el virus de la hepatitis B, este virus, a diferencia del virus de la hepatitis A, es un virus con un genoma de ADN, ¿ya? Y esta presenta una cadena doble. Además, vamos a ver que es más complejo que el virus de la hepatitis A. Presenta su envoltura, presenta la parte de la cápside, y es importante aquí mencionar que tiene diferentes antígenos, como por ejemplo el antígeno de superficie, ¿ya? El antígeno de superficie. Antígeno de superficie. También presenta los antígenos core, o también denominado antígeno nuclear. Tiene el antígeno E de igual manera. Y estos principalmente, ¿ok? Y en el centro está su ADN. Ya. Ahora, el periodo de incubación. El periodo de incubación en el virus de hepatitis B es mucho más largo. Es de 15 hasta 180 días. Ok. De igual manera, vamos a ver que este pasa por las tres fases que hemos mencionado, y en la fase ictérica va a ser más notoria la presencia de la enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho en la fase ictérica, chicos? Que la persona está con una ictericia y que la persona puede tener hepatalgia o incluso hepatomegalia, ¿ya? Ahora, respecto a los marcadores del virus de la hepatitis B, es más complejo, como estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este cuadro? En este cuadro vamos a poder observar que el día 0, la primera semana, ok. Ahora, hemos dicho que este virus va a tener un periodo más largo, que es de 15 hasta 180 días. Inicialmente va a estar aumentada el virus, el ADN del virus de la hepatitis B. Este se puede demostrar a través de laboratorio, pero es mucho más caro, ya, es mucho más caro, pero es específico. Posteriormente va a aumentar el antígeno del virus de la hepatitis B de superficie, ¿ya? Este va a ser el primero en elevarse.
y lo que nos muestra es que la persona tiene presencia de este virus en su organismo. Posteriormente, se va a elevar el antígeno de la hepatitis B, E, ¿ya? Este antígeno E se eleva y ¿saben qué nos demuestra? Nos demuestra la replicación. La replicación, ¿ya? Se va a elevar cada que el virus esté replicando. Y posteriormente tenemos el antígeno core. El antígeno core hemos dicho que tenemos el M y el G. El M inicialmente en la enfermedad aguda y el core es el que se va a mantener y nos va a mostrar, por ejemplo, que la persona ha cursado con la hepatitis, ¿ya? Y ahora, eso por un lado, de los antígenos, cuando la persona adquiere la enfermedad, ¿ya? Vamos a tener presencia de antígenos inicialmente, pero ya cuando los antígenos van disminuyendo, como están observando aquí, va disminuyendo, van a empezar a elevarse los anticuerpos contra estos antígenos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos ver? Miren, en aquí estamos observando el de superficie, que posteriormente va a disminuir en una etapa donde el organismo va a través de nuestros mecanismos de defensa, a través del sistema inmunitario de nuestro organismo, va a hacer de que posiblemente se controle un poco, ¿ya? Y es por eso que como que disminuye y se empiezan a formar los antígeno de superficie que están viendo aquí contra el, contra el virus de la hepatitis B de superficie, ¿ok? Entonces se van elevando. Y de igual manera los anticuerpos del antígeno E, como están viendo. Y de igual manera lo que son los anticuerpos del IgG, el crónico. Ahora, ¿qué más tenemos que ver en este cuadro? Pues que este periodo que están viendo se llama periodo de ventana, ¿ya? Y como saben, el periodo de ventana es un periodo donde no vamos a van a estar los niveles de anticuerpos y antígenos, o sea, van a estar muy disminuidos, que nos van a hacer pensar que posiblemente el paciente no está enfermo. Pero lo que sí se ha visto es que los anticuerpos de la hepatitis B core son los que van a mantenerse en esta etapa. Entonces si este está presente, el anticuerpo de la hepatitis B core IgM, está presente, nos tienen que hacer pensar que posiblemente se encuentre en un periodo de ventana. ¿Ya? Y eso, chicos. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que los de superficie nos muestran la presencia de que está con esa infección, en este caso aguda, ¿ya? Las E, ¿qué nos quieren decir? Que se encuentra en un proceso de replicación. Y después están los anticuerpos core y antígenos. Bueno, no se forman antígenos core porque están dentro del núcleo, dentro del genoma, y no se van a formar los antígenos, pero sí los anticuerpos core, ¿ya? Y por eso el M agudo y el G que es crónico. Eso respecto a la serología, y eso es importante que lo sepamos todos, ¿ya? Al mismo tiempo sabemos que las transaminasas se van a estar elevando. Eso es lo que nos muestra acá. Ahora vamos a pasar al virus de la hepatitis C. En el virus de la hepatitis C, lo que vamos a poder ver es que lo característico que siempre deben recordar es que puede ocasionar una hepatitis crónica que nos puede llevar incluso a un estado portador y a la cirrosis. Este tipo de hepatitis tiene de igual manera un periodo de incubación largo, ¿ya? Que es de 15 a 180 días. ¿Qué más podemos decir? Que generalmente es insidioso en su forma de presentación y su virus va a ser un virus RNA. Este virus RNA va a ser importante igual porque lo vamos a poder detectar a través de pruebas de laboratorio, ¿ya? El periodo de incubación
es de 6 a 12 semanas. Ya. ¿Qué más? De igual manera, tenemos los 3 periodos, ¿ya? Los 3 periodos, el periodo prodrómico, el periodo de ictericia y el periodo de convalescencia. Pero algo que tenemos que recordar es que este tipo de hepatitis puede también llegar a un fulminante o incluso puede llegar al crónico que ya mencioné y también puede llegar a ser una hepatitis cirrótica, pero también puede llegar una hepatitis o darnos un carcinoma hepatocelular, ¿ya? De igual manera, en este caso podemos detectar el RNA del virus o también los anticuerpos. Aquí no es tan complejo. Es como en el hepatitis A que estaba mencionándoles. Si buscamos los IgG, sería crónico. Y si buscamos IgMs, que llegaría a ser agudo. ¿Ya? Chicos, me dan un ratito, me están llamando. Un ratito. Ya. El virus de la hepatitis B, lo que va a caracterizar en este virus es que es un RNA, pero en este caso es un RNA defectuoso, ¿ya? Entonces saben que el virus de hepatitis D no, o sea, solo no puede aparecer, tiene que aparecer en relación con virus de la hepatitis B. Si una persona está infectada con el B, posteriormente puede haber una infección con el virus de la hepatitis D. Eso es lo importante. Ya tiene que existir una infección simultánea. Los estados que puede ocasionar el virus de la hepatitis D son un estado ya sea crónico, puede ser un estado portador o incluso puede llegar a serme la hepatitis fulminante. La hepatitis fulminante, ¿ya? Y de igual manera, podemos encontrar el virus o en la serología los anticuerpos. En la hepatitis C, esto es fecal oral. Entonces, en su cabecita tiene que estar virus de hepatitis A y E, son fecal oral. Los otros tipos pueden ser por vía parenteral, ¿ya? Y el que tiene el periodo más corto de incubación es el virus de hepatitis A. Los demás, casi la mayoría, llevan ese periodo que es de 15 a 180. En cambio, este es un poco corto, igual que el virus de hepatitis A, de 15 a 30 días, su periodo de incubación. ¿Ya? Y esta se va a encontrar con RNA en su ADN que es sin envoltura. ¿Ya? No me van a producir estado portador ni estado crónico. No estado portador ni estado crónico. Ya. Y eso es respecto a los tipos de hepatitis. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es respecto a las insuficiencias hepáticas. ¿Ya, chicos? Insuficiencia hepática, el síndrome histérico, todo esto vamos a ver. Entonces, como saben, para entender insuficiencia hepática tenemos que sabernos las 50 funciones o más del hígado, ¿ya? Y en aquí están algunas. No vamos a mencionar porque ya la mayoría sabe,
Pero también en esta insuficiencia hepática, recordemos que esta puede ser aguda, crónica agudizada o crónica. ¿Cuál es la principal causa? Generalmente puede estar causada, llegar a ser una insuficiencia alcohólica o dándonos una cirrosis alcohólica, y en la crónica, como he mencionado, ¿ya? Y lo mismo, ¿cuáles son los que nos pueden cronificar? El virus hepatitis B y hepatitis C. Ok. Ahora, pasamos a las manifestaciones. En las manifestaciones lo podemos dividir en hematológicas, endocrinas y cardiovasculares. Dentro de las endocrinas, normalmente ustedes saben que en el hígado se va metabolizando lo que son las hormonas esteroideas. Entonces, al no ser metabolizadas estas hormonas esteroideas, me va a dar un aumento en hormonas como la aldosterona, la testosterona o incluso los estrógenos, ¿ya? La aldosterona, ustedes saben que reabsorbe el sodio y excreta potasio. Entonces, si tengo un aumento de aldosterona, ¿qué va a pasar? Que el sodio no se está reabsorbiendo en mayor cantidad y el potasio se está excretando en mayor cantidad. Nos puede dar lugar a una hipopotasemia o a la formación de edemas, ascitis, entre otros, por este aumento de aldosterona. La testosterona normalmente debe ser metabolizada, pero de igual manera por el aumento puede darnos lugar a la pérdida de líbido. En los varones se observa esta ginecomastia o incluso la atrofia testicular. Los estrógenos van a causarme las desregulación en el ciclo menstrual de la mujer, ¿ya? Y esto puede ocasionar sangrados menstruales anormales, incluso pérdida de líbido o esterilidad. En las hematológicas, esto es importante porque, como vamos a ver más adelante, va a haber alteración. Por ejemplo, el hiperesplenismo. Este hiperesplenismo me va a dar lugar a un aumento de destrucción de glóbulos rojos, glóbulos blancos, dándonos lugar a una trombocitopenia, leucopenia o incluso anemia, ¿ya? Pero entre otras causas de la anemia, menciona que se debe a pérdidas hemáticas, destrucción de los glóbulos rojos por este hiperesplenismo o incluso la formación deficiente de glóbulos rojos, porque en estos pacientes tienen déficit de ácido fólico. Este déficit de ácido fólico, a su vez, nos puede dar lugar a una anemia megaloblástica. Ya. Saben ustedes que en el hígado también se producen las proteínas de la coagulación, ya, especialmente los dependientes de la vitamina K, que se mencionan aquí, que son el 10, el 9, el 7 y el 2. Ya se pueden recordar como 1972. El 10, el 9, el 7 y el 2. Y entre otros, el fibrinógeno, la proteína C, S, la nitroglobulina 3 y la protrombina. Todo esto, la disminución hace que el paciente presente púrpuras, hematomas, sangrados menstruales abundantes en el tubo digestivo, incluso hematuria. Y en las cutáneas, las telangiectasias y las arañas vasculares que podemos mencionar, ¿ya? También menciona los cardiovasculares, esto debido a la lesión endotelial y el aumento del óxido nítrico, ¿ya? Causándonos una hipotensión, aumentos de gasto cardíaco, disminución en la resistencia vascular e incluso una intensa vasodilatación. Esto ahorita lo vamos a explicar, qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, vamos a explicar esto, chicos. Estén atentos. Vamos a ver cómo la cirrosis con hipertensión portal e insuficiencia hepática aguda nos llevan a una encefalopatía hepática y qué relación tiene con el síndrome hepatorrenal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una cirrosis? Vamos a ver esto primero, que es la cirrosis, ¿ya, chicos? Entonces, la cirrosis es la etapa final o terminal de la enfermedad hepática, ¿ya? La cirrosis generalmente tiene una afectación en edades específicas, entre los 40 y 50 años, y se ha visto que afecta más a varones con una relación de 2:1. En la cirrosis, normalmente el hígado tiene su parénquima, ¿no? Donde está el hepatocito, está la triada portal y demás. Se puede formar en acinos, etcétera. Pero en una cirrosis
este tejido hepático, este parénquima, va a ser cambiado por fibrosis, por tejido fibrótico, ¿ya? Y se puede observar este tipo de hígado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es un reemplazo del tejido funcional por bandas constrictoras y nódulos de regeneración. Estas bandas constrictoras y estos nódulos de regeneración van a alterar la función y van a causar una interrupción del flujo. Como saben, tiene la triada portal con la vena, la arteria y un linfático, ¿verdad? Entonces esto va a estar alterado y al estar alterado va a causar una interrupción del flujo, ya sea vascular o ya sea biliar. Entonces, en el vascular, hablando del vascular, normalmente esta vena porta, normalmente esta vena porta debería tener una presión de 2 a 5 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero por esta cirrosis en el hígado, las presiones van a aumentar, la resistencia aumenta y esto hace que cuando hablamos de hipertensión portal, estamos hablando de que la presión es de 12 milímetros de mercurio de manera sostenida, de manera sostenida, ¿ya? Entonces, eso. 10 inicialmente, pero para hablar de una hipertensión portal, decimos que es mayor a 12 milímetros de mercurio de manera sostenida. Eso respecto al vascular. Y van a ver que esta hipertensión portal tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Uno, que es la circulación colateral. Dos, se puede llegar a formar ascitis. Y como complicaciones, la persona puede presentar lo que son las peritonitis bacterianas. Ya. Ahora, en la interrupción del flujo, en el caso de las vías biliares, todo esto está alterado, chicos. Imagínense que normalmente tenemos el hepatocito y, o sea, todo su parénquima y demás, su funcionalidad, los espacios de DIS, las células estrelladas, todo. Y todo esto está alterado porque se ha cambiado por tejido fibrótico, por bandas constrictoras y nódulos de regeneración. Eso tiene que estar en su cabecita. Entonces, todo esto está alterado y ya no, o sea, se está obstruyendo igual la vía de flujo biliar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Existe una obstrucción del canal biliar, ¿sí? Y esta obstrucción del canal biliar hace que la bilis tenga igual ese efecto destructor. Y ese efecto destructor, por las sustancias que contiene la bilis, va a ocasionar la destrucción igual del tejido hepático, contribuyendo a la insuficiencia hepática. Ya existe una estasis biliar y esta estasis biliar por sus sustancias que presenta, ocasiona igual la muerte de los hepatocitos, dándonos pérdida de hepatocitos y contribuyendo a la insuficiencia hepática. Y ya hemos dicho que la insuficiencia hepática va a cursar con diferentes causas, las hemorragias por la disminución de las proteínas de la coagulación, la ictericia por el aumento de la bilirrubina, la pérdida de peso por las alteraciones en el catabolismo de proteínas, y las hipoglicemias por la alteración en la glucogénesis, gluconeogénesis y demás, ¿ya? Todo, en este caso, por ejemplo, específicamente, hablando de la hipoglucemia, va a agravar lo que es la encefalopatía hepática, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, ¿qué más podemos ver? Vamos a hablar de cómo la hipertensión portal va a ocasionar las circulaciones colaterales, ¿ya? Ocasiona derivaciones portosistémicas, es decir, normalmente el flujo sanguíneo del sistema esplásmico, de los intestinos, de la región del vaso, de la región gástrica, debe llevar todo y retornar por la vena porta, ¿no? Normalmente. Pero en aquí existe un bloqueo. Hay un bloqueo. Entonces lo que va a pasar es que va a formar otras vías alternas por donde retorne y lleve la sangre de vuelta al corazón, ¿no? A la vena cava inferior. Y lo que hace son 3 vías que menciona su libro, que son la vena portoilíaca, la circulación portoilíaca. ¿A qué nos daría lugar esta circulación portoilíaca? A la formación de varices. A la formación de varices y estas varices, a su vez, a la formación de hemorroides. ¿Ya?
A su vez, la circulación portogástrica, que la portogástrica es la que va a estar relacionada con las varices esofágicas. ¿Qué importancia tienen las varices esofágicas, chicos? Aquí está, dilatación portosistémica gástrica que ocasiona varices esofágicas, que en un 65% hacen hemorragia digestiva alta y van a estar en relación con, va a ser mortal, porque van a morir a través de esta complicación de las varices esofágicas. También el flujo que llega hacia el vaso va a estar aumentado, dándonos lugar a una esplenomegalia y a su vez un hiperesplenismo. Este hiperesplenismo va a hacer que la vida media o la destrucción sea más rápida, causándonos, como mencioné, anemia, leucopenia y trombocitopenia, ¿ya? Entre otros, la citis. La citis se debe principalmente a que, a ver, 1, 2, 3, ya. Es la citis. La citis es la acumulación de líquido en el espacio peritoneal, en la cavidad peritoneal, ¿ya? Entonces, esto se debe a que las presiones están aumentadas. Las presiones están aumentadas. El flujo está retornando. Los vasos peritoneales tienen presiones aumentadas. Vasos peritoneales tienen presiones aumentadas, ¿ya? Y esto lo que hace es que contribuya la salida hacia esa cavidad peritoneal. También recuerden que esta persona tiene alteración en las funciones hepáticas, entonces existe una disminución de la albúmina, hipoalbuminemia, la disminución de síntesis de proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión coloidosmótica está disminuida, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces hay aumento de las presiones hidrostáticas por los vasos peritoneales que están influyendo en que salga líquido hacia la cavidad peritoneal. Por otro lado, por esta hipoalbuminemia, las presiones coloidosmóticas están disminuidas, la que igual contribuye a que el flujo se mantenga dentro del vaso, pero esto hace que exista salida en lugar de que se mantenga, ¿ya? Entonces, aquí, una complicación de la hipertensión portal es la citis, que es que hay aumento de líquido en la cavidad peritoneal, ¿ya? Este líquido de la cavidad peritoneal es un líquido seroso, que tiene más de 3 gramos de proteína y tiene solutos como la glucosa, sodio, potasio y demás. Aquí están las causas de citis que ya les mencionaba, que hay un aumento de la presión capilar peritoneal, por la obstrucción del flujo venoso que hemos mencionado y las presiones coloidosmóticas que van a estar disminuidas, que igual van a contribuir. Pero también la retención de sodio y agua. ¿Esto por qué? Porque la aldosterona está aumentada y esta aldosterona aumentada está contribuyendo a este sodio y agua. Y como van a ver, también va a haber una alteración en renal, que ahorita vamos a explicar. Ahora, menciona que para la citis existen 2 teorías, ¿ya? Y creo que sí era pregunta de examen, pero ahorita igual vamos a repasar preguntas de examen de esto. Pero ya, tenemos 2, el de underfill y el de overflow. El de underfill es o sea, llenado por debajo, quiere decir, chicos, ¿ya? Y el de overflow quiere decir sobrellenado. El de underfill está relacionado con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por el volumen efectivo disminuido, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, causándonos una reabsorción de sodio y aumento de volemia. En cambio, el de overflow, que es por el sobrellenado, recuerden que está relacionado con la aldosterona, más bien. Y de igual manera, reabsorción de sodio y potasio. Una complicación grave es la peritonitis bacteriana espontánea, que puede llevar a la muerte. Va a haber diseminación por la linfa o hematógena de microorganismos, dándonos lugar a una peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? Otra complicación o dificultad que nos puede causar es el carcinoma hepatocelular. Ahora, otra cosa igual, chicos, aquí vamos a hacerlo con color lila, azul, ya. Tenemos en la hipertensión portal las causas que pueden ser causas prehepáticas, tenemos las causas hepáticas y las causas posthepáticas, ¿ya? Esas 3
tenemos las pre, las hepáticas y las poshepáticas. Ahora, ¿por qué es importante las prehepáticas? Las prehepáticas van a deberse a una obstrucción en la vena porta. Aquí está la alteración, ¿ya? Y es importante recordar a las prehepáticas porque esta está relacionada con el síndrome de Budd-Chiari. Este síndrome de Budd-Chiari es un síndrome que va a cursar con policitemia, estados de hipercoagulabilidad y demás. Entonces, cuando hablemos del síndrome de Budd-Chiari, ustedes tienen que recordar que es prehepática y no, o sea, no es hepática ni post, sino prehepática, porque está afectando a la vena porta. No, chicos, perdón. El Budd-Chiari es poshepática, ¿ya? Es poshepática. Eso. Cuando ustedes les van a preguntar Budd-Chiari en semiología. Entonces, el Budd-Chiari es poshepática. La afectación en realidad es de las venas hepáticas. Aquí tenemos 3 venas hepáticas, ¿ya? Esta es la afectación. Las poshepáticas está el Budd-Chiari, que es la afectación de las venas hepáticas. Las venas hepáticas y también parte de la vena por la vena cava inferior, la cava inferior. Es eso. Ahora, las prehepáticas en la vena porta, las hepáticas por alteración en el hígado, como por ejemplo la cirrosis, ¿ya? Y las post-Budd-Chiari. No se olviden, ahorita yo me estaba confundiendo, pero es porta, perdón, la vena cava inferior o las venas cavas Budd-Chiari, que sería la post-hepática, ¿ya? Les voy a preguntar al final para que se acuerden. Y ahora sí, vamos a pasar a esto, que es cómo se llega a una encefalopatía hepática. Entonces, esto es bien interesante y principalmente ya hemos hablado de la hipertensión portal, que es mayor a 12 milímetros de mercurio de manera sostenida, que la presión en la vena porta es mayor a 12 milímetros de manera sostenida. Esta hipertensión portal va a causar, por un lado, que en el sistema esplácnico exista liberación de óxido nítrico. Esta liberación de óxido nítrico en el sistema esplácnico va a causar vasodilatación esplácnica, ¿ya? Esta vasodilatación esplácnica lo que ocasiona es que, o sea, el volumen sanguíneo efectivo se acumule en el sistema esplácnico, haciendo que el volumen circulatorio efectivo esté disminuido, ¿ya? El volumen circulatorio efectivo, podemos abreviarlo así, esté disminuido. Y este volumen circulatorio efectivo va a llegar hasta el flujo sanguíneo renal y los riñones van a sentir de que el volumen circulatorio efectivo está disminuido y como mecanismo compensatorio lo que hacen es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, liberando renina y toda la cascada con la formación de aldosterona, ¿ya? Y todo esto a su vez va a causar la reabsorción de sodio que va a contribuir a la ascitis por la aldosterona. Y por un lado, chicos, esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a causar una vasoconstricción renal, ¿ya? Causa una vasoconstricción renal. Entonces, esta vasoconstricción renal lo que ocasiona es el síndrome hepatorrenal. Ya, el síndrome hepatorrenal quiere decir que existe una cirrosis o hipertensión portal que posteriormente va a afectar al riñón por la vasoconstricción renal. Entonces, ¿qué decimos del síndrome hepatorrenal? Que es una insuficiencia renal funcional en fase terminal de insuficiencia hepática con ascitis, ¿ya? Existe una disminución por esta afectación o esta insuficiencia renal funcional, va a existir una disminución del flujo sanguíneo renal y las funciones renales van a estar alteradas. Entonces, esto a su vez me va a llevar a que los productos nitrogenados, que normalmente se tienen que eliminar por vía renal, estén aumentados a lo que se llama hiperazoemia, ¿ya? Específicamente la elevación de urea, ácido úrico y creatinina, a eso se llama hiperazoemia. A su vez, esta alteración va a ocasionar que el paciente tenga disminución de la orina, lo cual tiene 2 términos, anuria
de menor de 100 y oliguria de 400, ¿no ve? Ok, ahora, esto, a su vez, la disfunción hepática, que también hemos hablado, va a aumentar el amonio, ¿ya? Y ahora sí, eso contribuye a la encefalopatía, ok. Pero, ¿cómo se produce el amonio? O bueno, no es amonio, es amoníaco, ¿ya? Es amoníaco. ¿Cómo se produce? Normalmente, las bacterias que están en el intestino van a metabolizar las proteínas y los aminoácidos. Y a partir de este metabolismo, el desecho es el amoníaco, ¿ya? Y el amoníaco tiene que pasar por el ciclo de la urea, donde el amoníaco se convierte en urea. Esto normalmente pasa en el hígado, ¿ya? Pero como el hígado está alterado, no tengo esta función. Entonces, el amoníaco, miren, el amoníaco se va a incrementar. El amoníaco, al incrementarse y por la circulación colateral que tenemos, va a llegar atravesando la barrera hematoencefálica hasta el sistema nervioso central. Y en este lo que ocasiona van a ser alteraciones en el estado de conciencia, en el estado de alerta del paciente, puede presentar irritabilidad, puede presentar incluso alucinaciones y demás. Entonces, el amonio el amonio específicamente, se va a encontrar en el sistema nervioso central y va a ocasionar esas alteraciones, ¿ya? Algo importante igual que hay que mencionar es que normalmente una persona con cirrosis o hipertensión portal no está con una encefalopatía hepática, más bien existen causas que las van a desencadenar y es lo que se debe evitar en el momento donde tengan un paciente con cirrosis, hipertensión portal, se debe evitar las dietas hiperproteicas, hemorragias, narcóticos o tranquilizantes, porque estas van a ser causas que van a desencadenar que ese paciente que estaba en una cirrosis pero sin encefalopatía llegue a cursar con una encefalopatía. Lo más grave es que puede llegar al coma y posteriormente a la muerte. Ya. Entonces, tenemos la afectación del estado de alerta, la persona con las alteraciones de memoria, lenguaje, etc. En la encefalopatía hepática tenemos los 4 grados, ya grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 4 es el más grave con coma. Esto no creo que les pregunten, pero igual es importante que sepan para sus rotaciones. Listo, chicos. Eso respecto a cirrosis, encefalopatía hepática. Ahora vamos a responder unas preguntas respecto a este tema. Yo les voy a decir y ustedes van a ir respondiendo. A ver, dice, ante un paciente con ascitis y encefalopatía hepática. Ante un paciente con ascitis y encefalopatía hepática. Excepto, la A es glicemia de 40 miligramos de cilitro, B es aumento sostenido de la presión venosa portal mayor a 8 y C hiperaldosteronismo. Les voy a pasar, chicos, denme un ratito. Les voy a pasar para que respondan. Voy a corregirlo sin respuesta.
Hola, sí, creo que su micrófono está apagado. Ah, ya. Estoy explicando sola, chicos. Ya, gracias, chicos. Entonces, decía que en el primero, la incorrecta es esta, porque ¿cuánto es la presión normal? O bueno, la presión de en una citis o en una hipertensión portal con encefalopatía. Mayor a 12, creo que. Sí, es mayor a 12. En aquí respecto a las complicaciones, son la ruptura de varices esofágicas. Ahora, el 3 ustedes leanlo y denme la respuesta. El que quiere puede responder igual la 4. Ya. En el 3 dice, en la fisiopatología de la citis, ¿cuáles son los mecanismos correctos? Aumento de la presión capilar peritoneal, obstrucción del flujo venoso hepático, disminución de la presión coloidosmótica, retención de sodio y agua, y todas son correctas. Ya. A ver, aquí está. La citis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. ¿Ya? Aquí, ascitis. Entonces, la citis, de nuevo, se debe a que existe alteraciones en las presiones, principalmente. Como les he dicho, disminución de la presión coloidosmótica. ¿Por qué? Por la disminución de la hipoalbuminemia, ¿verdad? Y esto va a contribuir a que salga líquido y nos dé lugar a una citis. Pero también las presiones en las capilares, los capilares en los capilares peritoneales van a estar aumentadas las presiones hidrostáticas. Esto porque el flujo no está yendo por la vena porta, las cavas inferiores y las venas hepáticas y la vena cava inferior. Entonces esto va a hacer que las presiones hidrostáticas en las arterias capilares peritoneales, perdón, en los capilares peritoneales estén disminuidos, o perdón, estén aumentados, ¿ya? Y a su vez, tiene que ver también la aldosterona con retención de sodio y agua. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería si hay aumento de presión capilar peritoneal, si hay obstrucción del flujo venoso hepático, si hay disminución de la presión coloidosmótica y si hay retención de agua. Entonces, en este caso, todas son correctas. Todas son correctas. Ya. Ahora, esta es la siguiente pregunta. La interrupción al flujo biliar y canales vasculares portales intrahepáticos originará disminución del depósito de vitamina A, disminución de síntesis de albúmina, aumento de presión venosa portal mayor a 12, disminución de gluconeogénesis. La respuesta correcta sería, en este caso, todas son correctas, ¿ya? Ahora, el estudio anatomopatológico de una muestra hepática que reporta tejido hepático con bandas constrictoras y nódulos de regeneración, ¿cuáles son las repercusiones fisiopatológicas que podría generar esta alteración? Chicos. Todas, sería todas. Ya, está bien. Ahora aquí hay otra pregunta. En la hipertensión portal, la formación de varices esofágicas se debe principalmente a aumento de la presión de la vena cava superior, obstrucción del flujo sanguíneo en el sistema venoso esplácnico, insuficiencia hepática, aumento de producción de bilis o disminución en la producción de eritropoyetina.
Sería obstrucción de flujo sanguíneo en el sistema venoso esplénico. Sí, muy bien, ya tienes un punto. ¿Por qué? Porque en la hipertensión portal existe un aumento de la presión en el sistema venoso portal. Esto generalmente va a ser debido a una obstrucción del flujo sanguíneo, por ejemplo, en la cirrosis hepática. Y esto podría llevar a la formación de varices esofágicas y va a haber aumento de la presión en la vena cava superior. Eso es incorrecto. En cambio, yo creo que la respuesta era la B, o sea, siguiendo todo. Sí, está muy bien. Los demás, como que nada tienen que ver, de verdad, estaba bastante claro eso. Ahora el 7. ¿Qué factor contribuye al desarrollo de ascitis en pacientes con insuficiencia hepática? Chicos, eso igual está fácil. La CAUSI, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sí, es la C. Porque la albúmina no estaría aumentada, más bien estaría disminuida su síntesis. Y no es vasoconstricción, es vasodilatación. Y el aumento de excreción renal de sodio. Más bien hay retención de sodio. Aumento de eliminación de líquido a través del sistema linfático. Esto igual está mal. Ahora, es cierto respecto al síndrome hepatorrenal. La cirrosis avanzada lleva a insuficiencia renal funcional. Ok, así está bien. Debido a una vasoconstricción renal. Por eso está mal, ¿ya? Esto no es vasodilatación, es vasoconstricción renal excesiva. Ahora dice, este síndrome se caracteriza por una buena respuesta a la administración de volumen. ¿Qué dicen, chicos? Si el paciente está con ascitis, hipertensión portal, le voy a dar más volumen. En realidad, tendría que usar diuréticos para disminuir la bulimia. Y por eso igual está mal. Entonces la respuesta correcta era D. La 9 y la 10. Ya. Es cierto respecto a la peritonitis, la primera es correcta. La peritonitis bacteriana espontánea puede ser una complicación que va a afectar a pacientes con cirrosis y ascitis, sí, y es bastante común, ¿ya? Especialmente en aquellos que están cursando con cirrosis y ascitis. El 2, el líquido peritoneal se contamina con bacterias precedentes de la sangre o linfa o por el paso de bacterias a través de la pared intestinal, es igual está correcto, ¿ya? Entonces la respuesta correcta aquí era C.
Respecto a las derivaciones sistémicas, es correcto. Las venas dilatadas alrededor del ombligo, cabeza de medusa. Sí, las colaterales entre las venas ilíacas inferior e interna pueden hacer que se desarrollen las hemorroides. Esta igual es correcta. Entonces la respuesta es C. Ya, y esos chicos, respecto a las preguntas. Ahora vamos a... Ay, no me- Se está viendo, ¿no? Sí, Ya. Vamos a hablar de la ictericia. ¿Ya? La ictericia, tal vez ustedes lo vayan a ver en hepatitis, pero también la ictericia fisiológica es frecuente, se ve en los niños, en los recién nacidos y en los que ya tienen como 3 meses y demás. Entonces, vamos a recordar esto rápidamente. Para entender ictericias tenemos que entender cómo es que se producen las bilirrubinas, ¿no? Normalmente los glóbulos rojos van a pasar por la circulación por 120 días y posteriormente estas tienen que ser eliminadas y van a llegar al sistema retículo endotelial a través de los macrófagos, que son los que los van a ir destruyendo para la reutilización de sus productos. Por ejemplo, los van a convertir en una porción hemo y en una porción globina. Como saben, la globina va hacia los aminoácidos y la porción hemo a su vez se descompone en el monóxido de carbono y la biliverdina y el hierro. El hierro pasa por la transferritina y a su vez por la ferritina para ser almacenada. De igual manera en el hígado, ¿ya? Ahora, la biliverdina es la que nos importa. ¿Por qué? Porque a través de una enzima que es la biliverdina reductasa, la cual la va a convertir en bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada es la que también se llama bilirrubina indirecta o bilirrubina insoluble. Esta bilirrubina normalmente no va a poder circular sola porque es insoluble, ¿no? Para esto necesita una proteína la cual la va a transportar, la albúmina. La albúmina la va a transportar hasta el hígado y en el hígado esta bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta se va a conjugar. Es importante entender por qué encima se da la conjugación, porque esta es la UDP-glucuroniltransferasa. Esta UDP-glucuroniltransferasa en algunas enfermedades va a estar, o sea, la síntesis va a estar disminuida o incluso va a haber ausencia de esta enzima, lo cual va a llevar a que la persona curse con ictericias por una bilirrubina aumentada. Ahora, entonces, normalmente la conjugación se va a dar en un 80% por ácido glucurónico y un 10% por el sulfúrico. Esto va a hacer que la bilirrubina sea conjugada y a esta también se le denomina bilirrubina directa, ¿ya? A su vez, por la acción bacteriana se convierte en urobilinógeno, lo cual en un 2% pasa a urobilina y en un 80% por la oxidación a estercobilina, la cual es el pigmento de las heces y en cambio la urobilina el de la orina. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, una enfermedad que va a estar afectando a la UDP-glucuroniltransferasa es el síndrome de Gilbert, ¿ya? Que ahorita ya lo vamos a mencionar. Ahora, chicos,
pensemos un poquito. Tenemos que saber diferenciar entre las hiperbilirubinemias no conjugadas y las conjugadas o directas, ¿ya? ¿En qué caso se aumentaría o la bilirrubina no conjugada o la indirecta? Por aumento de la destrucción de los glóbulos rojos por hemólisis, ¿ya? Lo cual también puede estar dada por una reducción en la captación hepática, alteraciones en la conjugación y demás. Ahora, la hiperbilirrubinemia conjugada o directa va a estar la alteración en el hígado, porque a través del hígado, por la conjugación con el ácido glucurónico, nos da lugar a esta conjugada. Esta conjugada es soluble, además, a diferencia de la no conjugada, ¿ya? Entonces, alteraciones en el hígado, como alteraciones en el flujo biliar, ya sea intra o extrahepático, o incluso la reducción en la excreción hepática, me va a dar una hiperbilirrubinemia directa o conjugada. En la clasificación de las ictericias, de igual manera, las dividimos en las ictericias con predominio de bilirrubina no conjugada y en las que están relacionadas con la directa o la conjugada. En estas mencionados, las prehepáticas y las hepáticas. Las hepáticas por alteraciones en la captación y las prehepáticas por producción excesiva, en hemólisis o incluso en eritropoyesis ineficaz. Ya. También en enfermedades como la ICC, la insuficiencia cardíaca congestiva grave, puede existir una disminución en el aporte de bilirrubinas. Ya. En el síndrome de Gilbert, esta es una enfermedad que la enzima va a tener su actividad va a estar disminuida de la UDP glucuroniltransferasa, la cual la convertía en una bilirrubinemia conjugada, ¿ya? Estas personas van a presentar una ictericia fluctuante con bilirrubinas mayores a 5 miligramos decilitro, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos mencionar? En la disminución en la disminución o ausencia de esta enzima, de la UDP glucuroniltransferasa, podemos hablar de enfermedades hereditarias adquiridas o incluso inmadurez transitoria, ¿ya? Esto, como les estaba mencionando al principio, la inmadurez transitoria o ictericia neonatal es frecuente. Muchos bebés recién nacidos nacen con esta alteración, que es una ictericia neonatal, ¿ya? En esta ictericia neonatal, generalmente esta es transitoria, o sea, es por un periodo y en el tratamiento generalmente se ve que en lugar de dar leche materna, en la lactancia se da leche de fórmula por un tiempo hasta que la ictericia disminuya. Este es un desorden raro autosómico recesivo, este es benigno, por eso les digo que tiene una resolución. Y existe una hiperbilirrubinemia directa de 2.5 hasta 25, ¿ya? En las adquiridas pueden ser por fármacos, hepatopatías graves y demás. Y ya en las hereditarias está el de Glinger-Nahar, que puede ser un tipo 1, cuando hay ausencia completa del UDP glucuroniltransferasa y la bilirrubina es mayor a 20 miligramos decilitro. Y la tipo 2, que de igual manera, la UDP está disminuida. Y en los adultos puede llegar de 6 y 25 miligramos decilitro la bilirrubina. Como están viendo, chicos, la tipo 1 tiene ausencia, esa es la diferencia, que en la tipo 1 hay ausencia completa de la UDP. En cambio, en la tipo 2 hay una disminución de la UDP, que no es lo mismo, ¿no ve? Entonces, en la tipo 1, recuerden, la ausencia, en el tipo 2, que está disminuida esta enzima. Y también tenemos las conjugadas, ya los trastornos hereditarios por lesión hepatocelular o por colestasis intrahepática, ¿ya? En los hereditarios, en la conjugada, estamos hablando de Dubin-Johnson o de Rotor, ¿ya? Como se dan cuenta, en una ictericia fisiológica o en una ictericia neonatal, una ictericia transitoria, la bilirrubina que estaría incrementada tendría que ser la no conjugada o la indirecta. En cambio, ya si hay una alteración por lesión hepatocelular,
en un bebé, por ejemplo, menciona que esta tendría que deberse a una alteración en el hígado, como por ejemplo atresia biliar podría ser, donde el predominio puede ser de la bilirrubina conjugada, o incluso por eso que ya es más en adultos, viral, fármaco, alcohol o cirrosis. Dubin-Johnson. Existe una ausencia de los transportadores de aniones orgánicos, que son estos transportadores MRP2, ¿ya? En cambio, en el rotor, este es menos frecuente y también cursa con hiperbilirrubinemias fluctuantes, que son menores a 7 miligramos de cilitro. En las colestasis intrahepáticas, estas pueden ser crónicas por cirrosis, colangitis, sarcoidosis y otros. En las agudas por fármacos, sepsis, embarazo y demás. En las poshepáticas, en las extrahepáticas están las coledocolitiasis, las neoplasias de la cabeza del páncreas o incluso de los conductos biliares o de la ampolla de Vater. Eso respecto a las ictericias. Entonces, uno, las no conjugadas y por otro lugar, las conjugadas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Eso es todo. Ahora rápido. ¿Puedes prender tu micrófono? Ausi, también quería consultarle. He leído de que también una de las causas que podría producir ictericia podría ser el favismo por la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la ingestión de habas porque presenta ciertos compuestos como la divisina y que puede causar daño a los glóbulos rojos. Quería saber un poquito más de eso, pero o sea, es como un dato adicional. Ictericia